Es la 1:00 con 2 minutos y estamos listos para compartir con ustedes esta tarde aquí en Al Aire Noticias y informarles lo más relevante acontecido en los últimos minutos, en las últimas horas para todo el mundo desde Puebla en estamosalaire.com, Al Aire Noticias. Estamos listos para compartir con ustedes y saludar a todo el equipo que hace posible la transmisión de este espacio. A Daniel Aguilar, que se rasca la barba, de enseñarle, pues ya sabes, de que está reflexionando, de que no encuentra soluciones para los problemas que nos aquejan en Puebla y en todo el mundo. Gracias, Dani. A Vero Altamirano también. Vero, buenas tardes. Y saludo también con gusto al doctor José Luis Pandal. Doctor. ¿Qué tal, Manolo? Amigos, muy buenas tardes, amigas. Qué bueno que nos acompaña esta tarde de 14 de abril del año 2015. Tenemos hoy notas interesantes, tenemos algunos comentarios. Consideraremos todas sus opiniones, como siempre. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues hoy, ¿qué tendremos para ustedes en la información? Pues que van a cerrar un tramo de la autopista de la México-Puebla durante un año. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que podemos hacer los que en todo caso circulamos por ahí? ¿Cómo podemos resolver esta encrucijada que nos presenta el modernismo y cosas necesarias también, como el segundo piso de la autopista? ¿Qué es lo que vamos a hacer, doctor? ¿Habrá solución? Mira, lo que seguro vamos a hacer, sin ninguna duda, y muchos, es corajes. Coraje, sí. Eso sí vamos a hacer. Entrada. Y luego espero que tengan cierta cosa racional para desviar el tráfico, ¿no? Por ejemplo, es diferente, va a afectar a 3 segmentos de la población que se transporta. Al que va lejos, sale de México y va al sureste, al sur, a Veracruz, va lejos. No tiene nada que venir a hacer a Puebla, no quiere venir a Puebla. Al que viene a Puebla, o puntos aledaños, a Mozoc, no sé. Y al que vive en Puebla. Son los 3 segmentos afectados. Y creo que para esos 3 se requieren soluciones diferentes. Si se va a cerrar en la noche la autopista en el tramo que va prácticamente de donde está el outlet, que es el periférico, a Chachapa, es lo que se va a cerrar. La gente que no viene a Puebla, que nada más va de paso, hay que desviarla antes. ¿Por dónde? No sé, se me ocurre la carretera federal, que es muy antigua, además México-Veracruz, que pasa por allá por Huamantla y por ahí, es una carretera de doble sentido, pues recta. Podrías avisarle a la gente, oiga, si usted va a Veracruz, no se vaya por la autopista para que no lo metan al periférico que usted no quiere ir y además pone en peligro su vida, pues está muy mal hecho. Entonces váyase desde que salga de México, desvíese, creo que puedes desviarte en San Martín Xmelucan, tomar la carretera como si fueras a Tlaxcala, y ahí al llegar a Pisaco te metes hacia la derecha, o al revés, si vienes de allá te desvían antes, a la altura de la desviación a, ¿cómo se llama el pueblo este? O sea, como si fueras a Libres y a Oriental. ¿Zacatlán y eso? Coapiastla, por ahí esa carretera, y ya entras por Huamantla. ¿Sí me explico? Puede decir la gente que es más lejos, sí, es más lejos, pero se va a tardar mucho menos que si lo meten a donde está cerrado y lo meten al periférico a darle la vuelta a Puebla. Te digo que además a riesgo de su vida en esa obra tan mal hecha y tan peligrosa, mejor que le avisen antes. Eso para la gente que va o viene de lejos. La gente que viene a Puebla está más sencilla la cosa, o sea, sí la pueden desviar al periférico porque en algún momento el periférico se sale a su destino, ¿no? Y si va también a Mozoc o va para Tepeaca, a lo mejor, pues sí, que se meta por el periférico porque la vuelta que yo propongo es muy lejana. Y la gente que vive en Puebla, por ejemplo, la gente que vive en La María y trabaja en el centro, lo que puede hacer es, para aprovechar la circunstancia de que están haciendo el segundo piso, es una manda. Ya con cierta ventaja, ¿no? Comendarse al santo su preferencia y decirle, señor, lo que sea, te ofrezco las 3 horas diarias que voy a perder de mi vida con tal de que me dé salud, por ejemplo. Entonces, a cambio de favores, digamos. Favores, exactamente, ¿no? Porque no le va a quedar de otra a la gente. Sí, puede ser una buena opción, doctor. O sea, sé que no es solución, es nada más aprovechar el conflicto, que es una visión diferente. Lo que no tiene solución
pues trata de aprovecharlo de la mejor manera posible. Que esa es una buena óptica para la vida en general, ¿no? Ahora, van a cerrar la autopista en la noche, lo que no quiere decir que en el día se circule tranquilamente. No la van a cerrar en el día, pero imagínate el tráfico. Pero en fin, a esa nota iremos en un momento, Manuel. De eso platicaremos en Al Aire Noticias. También premian estudiantes de la UAP por proyectos multimedia. Les daremos los detalles al respecto. En la información nacional, sin efectos hasta el momento, y así será la licitación ganada por Grupo Radio Centro. No presentaron ahí No pagaron. No pagaron, y entonces tuvieron que perder también una cantidad importante. La que habían dado en garantía, así es. 15 millones de pesos. Ahí está muy curioso, ya comentaremos. Para mí que alguien engañó al señor Aguirre. Sí, ¿verdad? Sí. Todo parece indicar que hubo algún truán. Yo por eso, yo soy vivo. Sí, me voy a ir con mi solicitud de radiodifusón, de mi cachito de espectro radioeléctrico, así nomás, necesito asegurarme, sí, ¿no? Claro. El Fondo Monetario Internacional, baja proyección de crecimiento de México, y bueno, pues hablaremos también de este tema. Y algo que es muy importante, los congresos no nos representan. Eso es lo que opina el 70% de los encuestados, un trabajo que hace Excelsior, que les compartiremos también en unos minutos más. Y pues me parece que es un poco el sentir general, ¿no? Normalmente quien va al Congreso a través de los votos y de la elección popular, en ningún momento lo sentimos como un representante nuestro. Fundamentalmente es como alguien que tuvo la fortuna de estar en el lugar y en el momento adecuado para hacerse de un tremendo hueso. Lo sentimos como un político que representa a los intereses particularísimos de su partido y que no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Y también estas declaraciones del Papa. Las declaraciones del presidente turco. Sí, las declaraciones del Papa que provocan la respuesta del presidente turco, que condena el dicho del sumo pontífice. Sí, básicamente no están de acuerdo en que la masacre del pueblo armenio, que ahí está y que esa no es discutible, sí, hace 100 años, sea un genocidio. Así porque es. El genocidio es un tipo de delito internacional que tiene sus características particulares. Así es. Entonces, bueno, pues de eso estaremos platicando a lo largo de este segmento. Ya saben que también habrá deportes. Le hablaremos en el segmento de deportes con Israel Valero, en la sección de historia con José Luis Pandal y muchas cosas más que tenemos para ustedes aquí en Al Aire Noticias. Así que quédense con nosotros en Twitter, twitter.com/estamos al aire, en Facebook, facebook.com/estamos al aire. Si tienen algo que comentar, algo adicional que decirnos, pues ahí está. Y también están los mensajes, lo pueden hacer por WhatsApp, por Telegram o mensaje de texto al 2221-616284 y decirnos pues cómo les fue con Ruta ayer. Íbamos a enviar a Daniel Aguilar a que hiciera un trabajo ahí especial, pero dijo que era inhumano lo que le mandamos a hacer, y como no queremos conflictos laborales, decidimos dejarlo por la paz. Él no tiene necesidad de viajar en ese transporte, entonces dijo, no, yo así no voy, pues era una fila enorme para subirse. Pues por eso es una investigación especial. ¿Qué crees, que los corresponsales de guerra llegan ahí al hotel a pedir piñas coladas? No. Es el espíritu del reportero. Así es. Lo que sigue es mandarlo a vivir allá por donde van a cerrar la autopista. No, ya vive por ahí. Ah, bueno, pues entonces mandarlo tiene que venir 2 veces al día, pues, y hacerse un reporte, uno de día y uno de noche. Ándale. Para que nos diga cómo anda la cosa. Eso podría ser. Pero bueno, iniciamos con el comentario editorial de José Luis Pandal, como todos los días esta tarde en Al Aire Noticias. Y bueno, los que están viendo este video, suscríbanse a este canal de YouTube, dejen sus comentarios. La vía que nos estén viendo, dejen sus comentarios y aquí los compartiremos con todos ustedes. Les daremos la respuesta necesaria a todas sus dudas. La mayoría de las cosas las sabe el doctor Pandal por experiencia, o las invento con mi imaginación, de manera literaria. Siempre hay soluciones, no doctor. Es lo mismo mentir que tener muy viva la imaginación. Exactamente. Y lo tuyo son digamos, estos, ¿cómo les llaman? ¿Permisos literarios? Exactamente. Una cosa así, ¿no? Son licencias literarias que se toma el doctor Pandal para resolver todos sus casos, todos sus temas. Es más, manden su horóscopo y aquí les decimos cómo les va. Editorial Al Aire Noticias. Ayer me puse a releer algunas cosas, algunos textos de Eduardo Galeano, y en consecuencia, pues el texto de hoy lo dedico un poco como recuerdo y un poco como homenaje. Lo titulé Las venas latinoamericanas de Eduardo Galeano. Eduardo Germán María Hughes Galeano
de nacionalidad latinoamericana, nacido en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940, murió allí mismo el 13 de abril de 2015. De ascendencia italiana, española, galesa y alemana en su dimensión física e indioamericano en su dimensión espiritual, fue conocido como Eduardo Galeano. En su vena literaria, cultivó el ensayo, la ficción, el documental, el periodismo, el análisis económico y el político. También fue exitoso editor. En su vena política, fue hombre de izquierda, progresista, abierto a la comprensión de todo pensamiento y ajeno a dogmas y fanatismos. Siempre estuvo a la vanguardia y nunca se atrincheró en lo tradicional. Su obra más famosa, Las venas abiertas de América Latina, fue referente de varias generaciones interesadas en entender la esencia latinoamericana desde su origen y su desarrollo primero, hasta el éxito de la Revolución Cubana y el acceso democrático de la izquierda al poder con el compañero presidente Salvador Allende en 1970 en Chile. Después, el progreso político de nuestra gran patria fue ahogado en sangre, para renacer una y otra vez hasta nuestros días. Galeano estuvo presente con visión clara, siempre actualizada, para explicarnos el fenómeno político de nuestros países. Siempre tuvo ideas claras y percepción aguda para entender y para explicar. Hará falta, sin duda, y habrá que releerlo siempre que busquemos las claves de nuestra identidad, en cada país, en todo momento, en cualquier circunstancia. Hoy recuerdo a Galeano con gratitud. Hasta aquí mi texto, Manolo, y bueno, lo recuerdo con gratitud y así termino porque fue parte importante de mi formación, en muchos sentidos de mi formación política. Mi juventud, mi generación leía a Galeano y cantaba las canciones chilenas que se pusieron de moda, digamos, en la Revolución Latinoamericana, que accedió de manera democrática al poder. Sí. Venceremos, por ejemplo, ¿no? A desalambrar tantas otras del movimiento político chileno. Entonces, en mi formación política fue importante Galeano, y luego en mi formación, digamos, en mi visión latinoamericana fue fundamental, sin ninguna duda, ¿no? Y acompañó buena parte de muchas generaciones, pues buena parte del avance y del crecimiento y del descubrimiento de muchas cosas para generaciones muy específicas, pero nunca dejó de hacerlo, José Luis. Eso ayer nos platicabas, ¿no? Sí, nunca dejó de ser prolífico. Nunca se atoró Galeano en el pasado, que eso es muy importante, ¿no? Galeano escribe Las venas abiertas de América Latina en un momento específico de la historia, con una visión de ese momento. Pero después sigue evolucionando, y sigue evolucionando de acuerdo a la evolución de América Latina, ¿no? Claro. Es un hombre siempre creador, siempre optimista, también siempre analítico, que además le va mal. O sea, en 73, golpe de Estado en Uruguay, lo exilia de su patria, con otros, muchos. Se fue Benedetti, se fue otros muchos, ¿no? Alfredo Zitarrosa, por decirte a alguien. Se va a Argentina, donde le toca otro golpe de Estado, donde está en la lista de los condenados a muerte, y también se va de Argentina. Pero todo eso no lo detiene en su pensamiento ni en su evolución. Al contrario, siempre es un observador acucioso de lo que está pasando y nos cuenta las cosas como él las ve. Oye, y qué mejor que recordarlo releyendo, ¿no? Es que no hay mejor manera. Ayer justamente pasó la CNN, a Carmen Aristegui repitió una entrevista que debe tener como 3 años o algo así, como 3 años. Vino a presentar su último libro y lo entrevistó a Aristegui, y yo la vi en algún momento, y ayer me tropecé con el final de esta repetición y estuve oyendo lo que decía Galeano de Simón Rodríguez, que lo menciona en su libro. Simón Rodríguez es el maestro de Simón Bolívar, de alguna manera. Es el que a Simón Bolívar, que era un junior que vivía muy bien, le hace ver la realidad de su patria y de la patria grande, pues, de la América Latina. Y lo menciona Galeano como uno de los héroes que no tienen estatua. Él dice: yo no creo en las estatuas, creo en la carne y en el hueso.
pero dice sobran muchas y faltan algunas, entre las que faltan está la de Simón Rodríguez, y acaba con una frase que menciona en el libro, una frase de Simón Rodríguez, que muere ya muy viejo, muere mucho después que Simón Bolívar, su alumno, y dice una frase que podrías aplicarle a Galeano si no hubiera sido un hombre tan optimista y tan brillante. Simón Rodríguez murió diciendo: quise hacer del mundo un paraíso para muchos y acabé haciéndolo un infierno para mí mismo, ¿no? Entonces, es buena. Es una frase buena, ¿no? Porque luchó mucho y fue muy despreciado. Galeano no quiso hacer el paraíso, quiso describirlo y colaborar en lo posible, pero jamás se metió en un infierno porque siempre fue un hombre de pro, un hombre optimista y un pensador muy certero, ¿no? Pues sí. De hecho, sobrellevó su enfermedad muchos años, como 8, sí, con mucha entereza y sin dejar de trabajar, pues, de alguna manera. Entonces, homenaje y recuerdo a Eduardo Galeano. Puebla. Al aire noticias. Soy sumamente preocupado, doctor. Muy preocupado. ¿Qué es lo que te preocupa, Manuel? Oye, imagínate nada más, si cierran la autopista todas las noches durante un año, publica hoy El Sol de Puebla, en la página de la Organización Editorial Mexicana, una nota de Belén Cancino. Para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar las obras de construcción de libramiento elevado de la autopista México-Veracruz todas las noches durante un año, a partir de la próxima semana se cerrará la circulación de la vialidad en el tramo del periférico ecológico a Chachapa. Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la medida que se aplicará a partir del próximo lunes 20 de abril y hasta el mismo mes, pero de 2016. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, en el tramo comprendido técnicamente entre el kilómetro 113 más 800, que se identifica por la intersección del periférico ecológico y entronque a la plaza comercial Outlet, hasta el kilómetro 134 más 000, identificado por la gasolinera Chachapa. Para ello se informó, la principal vía alterna que podrán utilizar los automovilistas será el anillo periférico ecológico de Puebla, el cual hay que señalar conecta ambos puntos mediante una vía que rodea la ciudad de Puebla. La dependencia federal indicó que para informar a los conductores de esta medida se instalará la señalización correspondiente, así como la que sea necesaria para las otras vías alternas que se vayan habilitando en el transcurso de este periodo. A propósito de la intervención, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recomendó a los automovilistas extremar cuidado y ser pacientes con las medidas de precaución que se han tomado y que se puedan adoptar en el futuro. Mientras que la obra recordó que el libramiento elevado se extenderá a lo largo de 13.3 kilómetros sobre la autopista México-Veracruz para servicio de 1,5 millones de personas en la región, pero que además impactará positivamente a los usuarios de la vialidad con otros destinos, ya que facilitará la circulación a lo largo del corredor México-Puebla-Veracruz-Progreso y Puebla-Oaxaca-Ciudad Hidalgo, y ayudará a los vehículos de largo itinerario como paso obligatorio para trasladarse de la región centro al sureste del país. Al respecto, es importante recordar que esta obra, que arrancó el pasado mes de agosto, es uno de los más ambiciosos proyectos comprometidos por el presidente Peña Nieto en el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018. Tiene contemplado una inversión tripartita de 10.500 millones de pesos para desarrollar una vialidad elevada sobre la autopista en el tramo comprendido entre la planta Volkswagen y el Estadio Cuauhtémoc, la cual deberá concluir antes del término de su gestión. Así la historia, cerrará una autopista todas las noches durante un año. ¿Afecta a quién? Pues afecta a mucha gente, ¿no? O sea, la obra... ¿Pero al que va a dónde principalmente? Toda la salida al sureste, Manuel. O sea, si tú sales de México y te diriges... Hay otras vías, por ejemplo, para irte a Oaxaca, pero la vía rápida es esta. La ciudad de Puebla y luego a Cuauhtémoc y por ahí. También te puedes ir por Cuautla y salir a la Mixteca Poblana, Guajuapan y por ahí, nada más que ahí no es autopista, es una autopista de 2 carriles, peligrosa, llena de curvas, antigua, estrecha. Entonces, si vas a Oaxaca, y cuando digo Oaxaca no nada más digo Oaxaca ciudad, sino Huatulco, en fin, incluso el Istmo, Tehuantepec de ese lado. Sí. Si vas a Veracruz, la misma historia. ¿Tienes alternativas? Sí, tienes alternativa. Te puedes ir por Tuxpan y luego tomar la costa, ¿no? Por allá, por donde anduviste hace poco, la carretera costera que existe por Veracruz. Pero la vía segura y la rápida es esta. También hay otra carretera. Pero a ver, doctor, la pregunta es, ¿la gente que va al México, de Puebla a México, no se verá afectada por esto? La gente que va de Puebla a México no le queda otra. La
gente que va de Puebla a México, pues se va por la autopista de Puebla a México. Este cierre nocturno. Pues no, porque ya sabes digamos que ya está adelante. Claro, y está adelante y te vas por el periférico y ahí tomas la autopista si vas a México. Ahora, la gente de Puebla, si va al sureste también, pues sale a Chachapa. Claro. El problema, yo lo que me quiero imaginar, el periférico de veras es una obra muy mal hecha, mal diseñada, mal ejecutada, muy peligrosa. ¿Sabes qué? El plan original no era malo. No, pues el plan original no era malo. El tema es que no se apega se quedó a medias, en ¿no? nada a lo que ¿Ves está que ahí dice, al final? Alguien dice que es una obra tan moderna el periférico ecológico, y es ecológico, entonces es biodegradable. Cada vez que llueve se deshace, ¿no? El periférico es biodegradable y vuelve a ser terreno abrupto, pues se llena primero de hoyos y si lo dejas tantito se vuelve cerro. Claro. Lo que corresponda. El punto está, si ya de por sí el periférico a ciertas horas es insuficiente para el tráfico de Puebla, imagínate cargarle todo el tráfico que va a esos puntos que estoy mencionando. El punto es que le avisen a la gente con tiempo, porque el problema es que llegas a la intersección Y, le dirían antes, donde es derecho o hacia la derecha el ecológico si vienes de México, y ahí te avisan que derecho no se puede. Así es. Te podrían avisar antes y darte alternativas, porque, o sea, si trataran al vehículo, o sea, el conductor de los vehículos como adulto, dirían, pues mira, la bronca está así y tus opciones son varias, porque ahí sería mi caso. Yo prefiero manejar que estar detenido. Entonces a mí díganme y entonces me voy. Aunque dé más vuelta, que siga avanzando. Pero sigo avanzando. Ok. Por ejemplo, ¿no? Díganme dónde me voy a atorar y entonces me voy por otro lado, que siempre hay alternativas. Es más, díganme la alternativa y pues yo sigo circulando, ¿no? O sea, aunque hay gente que es necia, por ejemplo, Dani sabe dónde se va a atorar y ahí se forma. Bueno, o sea, hay lo que pasa gente es que prefiere seguir ahí lo que y pasa decir, es bueno, que es más corta la vía. Dani es joven, es diferente. Entonces la experiencia hace la diferencia. Sí, eso puede ser. Oye, en más información, también decirles a todos ustedes que hubo un premio para estudiantes de la UAP por proyectos multimedia, esta nota que publica Oye Consulta, y que pues tiene que ver con trabajo que hicieron algunos jóvenes que están siendo reconocidos por esta labor, por esto que han logrado, que han hecho, y que les decía, 2 grupos de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAP obtuvieron el segundo lugar a nivel Latinoamérica en la final continental Proyecto Multimedia Guadalajara 2015, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, por la innovación y calidad también del proyecto. En esta final, realizada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, participaron 250 proyectos de 7 países del continente latinoamericano. En el caso de México, compitieron universitarios de 22 estados. Así, los estudiantes de la máxima casa de estudios de Puebla se posicionaron como destacados innovadores en materia tecnológica al aplicar con éxito los conocimientos científicos y técnicos que su alma mater cultiva. El primer equipo, denominado Team Palusa, está conformado por Miguel Ángel Jara Maldonado y Luis Estrada Martínez, con su videojuego titulado Underground. Se colocaron como el segundo mejor proyecto de la categoría de desarrollo de software. A estos muchachos los tuvimos invitados en Al Aire y nos platicaron de lo que venía y de esta competencia y que era muy importante. Y mira, qué buenos resultados traen. Los universitarios de la Facultad de Ciencias de la Computación, ambos de 23 años de edad, explican que su aplicación es un videojuego de terror 3D que combina las tecnologías, el algoritmo estrella, utilizado para encontrar el camino más corto entre un objeto y otro en entornos virtuales, y la tecnología emergente, la interfaz de realidad virtual, que dota al videojuego de un nivel de inmersión tal que el usuario vive una experiencia de horror diferente. Es interesante, ¿no? Que, hombre, aplican su conocimiento, la técnica, todo lo que están aprendiendo para un videojuego. Fíjate, Manuel, ya ves que yo le veo con ciertos ojos, cierto punto de vista las cosas. ¿Qué me parece aquí muy interesante? Podrías decir, no, pues estos cuates son unos genios o les salió muy bien este proyecto y por eso ganaron. Cuando ves que son 2 los grupos de esta facultad que tienen éxito, eso ya no te habla ni de que son unos genios, unos poquitos, ni de que le atinaron, sino que la facultad es buena. ¿Sí me explico? Claro. O sea, está formando buenos profesionales. Ese es algo que me llamó la atención y que quise que lo mencionáramos, ¿no? Sí, porque al final, como dices, uno puede ser uno puede ser la casualidad, el genio personal. Así es. 2, ya te habla bien de la formación académica de los muchachos. Sí, ya se ve una continuidad, digamos. Pues ¿no? o sea, ya puedes decir que es una magnífica
facultad, la de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con pruebas, pues, no porque se te haga o te parezca o te caigan bien. Así es, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está la información para que también pues sepan que están haciendo cosas interesantes y que temas que tienen que ver con menesteres como la ciencia, pues la computación en general, pues dan buenos resultados en Puebla, y lo hacen también en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es donde se están preparando estos muchachos, y que les decía, han llevado todo un camino, digamos que fueron pasando las fases necesarias para lograr estar en esta posición, y esta posición, a final de cuentas, es un reconocimiento importante para ellos, evidentemente, y para la institución. Que además me acuerdo, estos muchachos en particular, que te decían que habían tenido un muy buen acompañamiento de sus maestros, ¿no? O sea que ahí les dieron las condiciones, pues, para tener éxito. Pues sí, ahí están las condiciones y los resultados, que al final eso en buena medida es muy importante. Estamos en Al Aire Noticias, gracias por estar con nosotros esta tarde, y vámonos al mundo de los deportes con el hombre pues que nos da los deportes. Deportes. Al Aire Noticias. Bueno, ya sabemos, todos los días tenemos a Israel Valero con lo más relevante, lo más destacado de la información deportiva, y pues en esta ocasión evidentemente que tenemos mucho tema, porque además hay un partido de la selección mexicana mañana que juega en los Estados Unidos ante la escuadra de las Barras y las Estrellas, que son unos clásicos. Doctor, no sé si tú te acuerdes, cuando jugaba México contra Estados Unidos, digamos que en tu juventud, eran partidos que era coser y cantar para el equipo tricolor, ¿no? Difícilmente veías un descalabro, normalmente terminaban en goleadas, y eso fue cambiando por ahí de la década de los 90, ¿no? Del 94, 95 en adelante, se fue complicando la historia. De hecho, si México jugaba en mi juventud, como dices, contra Estados Unidos, ni caso le hacías al juego, o sea, decías, vamos a bailar, es una cascarita ahí, ¿no? O sea, vamos a bailar. Pues sí, vaya, no tenía ni caso verlo, pues. Además jugaban poco, porque no era tan buen negocio como es ahora, ¿no? Que a eso va la selección mexicana, a ganar lana a los Estados Unidos. Pero además, de hecho, es parte de un convenio que tienen, ¿eh? Parte de un convenio, pero además, sin duda, el fútbol norteamericano, es que otra vez en mi juventud se llevaron, por ejemplo, el equipo de Nueva York, a Pelé, claro. Giorgio Chinaglia, que era un gran delantero italiano, y a otros muchos, para darle auge de una manera pensada, racional, con proyección al fútbol en Estados Unidos, y lo consiguieron, ¿no? ¿Cómo se llamaba el equipo de Nueva York? Cosmos. El Cosmos. El Cosmos de Nueva York, donde jugó Pelé, y cosa que luego quisieron revivir con figuras como David Beckham en Los Ángeles. Años después. Exactamente. En aquella época me acuerdo de Pelé y de Giorgio Chinaglia, y de algún inglés que jugó por ahí, no me acuerdo si fue Bobby Moore. Debe ser. Bobby Moore, ¿verdad? Debe ser, claro, también que era el capitán de Inglaterra en el 66, Así en fin. Isra Valero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, José Luis, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien, amigo, ¿tú qué tal? ¿Qué nos dice la vida del deporte hoy? Hoy tenemos el previo del equipo de Pericos de Puebla, que enfrentará a partir de las 7 de la noche en el Parque Hermanos Cerdán a los Zaraperos de Saltillo. Ya es la primera serie formal que se tiene una temporada aquí en casa. Esto, pues lógicamente genera una gran expectativa, porque es ver a los Pericos de Puebla como local, ver ya en un juego importante a gente como Miguel Tejada, que la semana pasada se destapó con 2 cuadrangulares. Uno de ellos fue con casa llena, eso fue en el partido frente a los Tigres de Quintana Roo, y que le dio la victoria a su equipo, ¿no? Y después, bueno, también ver que hoy es día de Champions. En unos minutos más arranca el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Santiago Calderón, y que pues, lógicamente con esto arrancan ya los partidos de los cuartos de final de la Champions rumbo a la gran final de este año, de este 2015. Oye, Isra, más o menos ¿dónde se ubica el Santiago Calderón? Perdón, el Vicente Calderón. El Vicente Calderón. Yo pensé que habían cambiado de sede. Sí, uno cerca del Vicente Bernabéu. Ándale, exactamente. Ay, qué cosa. Oye, ahí juegan entonces, es el primer duelo. Parece que el Atlético de Madrid le tiene tomada la medida al Real Madrid, y esto es un asunto que se da a veces por generaciones. Hay generaciones de equipos de fútbol que se van descubriendo, que tienen pues digamos esta
paternidad sobre otros equipos, y ha sido el caso del Atlético de Madrid, porque no es una casualidad, ya van varios resultados y varios importantes donde han conseguido el triunfo. Lástima para ellos lo que sucedió en la final de la Champions ante el Madrid, pero esta es una buena oportunidad de presentar nuevamente esto que, como de repente dice Israel, es que en el tema anímico y tal, bueno, pues en el psicológico, imagínate enfrentar un equipo que te ha dado tantos problemas y que en el cumpleaños de Ronaldo nomás les metió 4, ¿no? Sí, exactamente, sí, y bueno, como dices, el Atlético de Madrid ya tiene tomada la medida, y si hay un partido que también los colchoneros quieren ganar es precisamente ¿no? O sea, eliminar de una vez al enemigo, a uno de los rivales que en los últimos años pues también se ha crecido ante el dolor, ¿no? Y pues que recordar que hace algunas temporadas estos dos equipos ahí estuvieron peleando la punta del fútbol español, tanto que bueno, se definió casi al final cuando el Atlético de Madrid resulta campeón allá en el fútbol español. Y eso, por supuesto, esperar que hoy Cristiano Ronaldo pues no se achique, no sea un elemento más en el terreno de juego, y ayude para que su equipo pueda como resultado frente al Atlético que pues siempre sale motivado, ¿no? Y más el Cholo Simeone le inyecta un poco más de ánimo a sus jugadores y dan unos partidazos frente a los merengues. Sí, que yo te diría que más allá del ánimo, porque me queda claro que el fútbol no es únicamente échenle ganas, hay un buen trabajo táctico que tiene. En el equipo del aire sí es de échenle ganas, en el equipo del aire sí es de échenle. Pues es que de qué manera les explica uno la táctica. No, tú échale ganas y ya con eso se resuelve. Como el profe Venus. A ver, danos tu pronóstico, Isra. Gana el Atlético de Madrid 2-1. Gana el Atlético de Madrid 2-1. Lo siento, colchoneros, siempre que Isra le va uno, gana el otro. No, mi querido Israel, yo te recomiendo, mejor da empate para que te neutralice el mal fario. Yo no puedo garantizar que Cristiano Ronaldo no va a meter 4 goles, ¿eh? Pero hoy que estoy apoyando a tu escuadra, me dices lo contrario, José Luis. No, yo sé que el Atlético va a ganar pese a tu pronóstico. Bueno. Oye, por cierto, no hay mexicanos en la cancha. Bueno, no va a haber, ¿no? Raúl Jiménez y Chicharito no fueron convocados para este partido. Uh-huh. ¿Qué dijeron? No. Puros cuates. No fueron, sí, yo había leído que sí fueron convocados. No, de última hora. De última hora van a las tribunas. Sí, eso fue lo que se están reportando. Esos jugadores ni a la banca salieron. Fíjate, les dijeron, nos sobraron tickets. Sí, bueno, quién sabe, porque se están reportando que va a haber un estadio Vicente Calderón, ¿es ese, verdad? Sí, es el Vicente Calderón, sí. Va a estar abarrotado, y oye, y es tanta la expectación que, por ejemplo, se habla de que más de 600 periodistas solicitaron una acreditación para el partido de hoy. Ajá. El partido va a ser por televisión abierta allá en España, y además hay 15 camiones alrededor del estadio, para que inmediatamente que termine el partido, las cadenas que tengan programas y que quieran hacer algún enlace especial, pues lo hagan de inmediato, ¿no? O sea, es tanto lo que mueve este partido allá en España, en Madrid. Sí, cómo no. Y sí, la verdad, el Atlético de Madrid generalmente se le indigesta al Real Madrid en todos los momentos, hasta en los peores de uno y mejores del otro. Yo espero que en el Neptuno se celebre hoy en la noche la victoria del Atlético, porque los del Real se van a las Cibeles. Están ahí tan cerquita la fuente de Neptuno y la de las Cibeles. Digo, desde luego no van a celebrar un partido, van a celebrar un campeonato, pero generalmente ahí se junta la fanaticada. Vicente Calderón, a orilla del río Manzanares, por cierto, el equipo popular. Era Joaquín Sabina. Donde hay un pato triste como Sabina cuando lo deja la novia. Uh-huh. No, ya ni hay patos, ya está hasta entubado el río ¿no te acuerdas que hay? Bueno, que este estadio o ese río que mencionas, que hace algunos meses fue testigo de una trifulca entre fanáticos del Atlético y que dejó una persona muerta. Te digo que tan entubado está que lo echaron de cabeza, si ha caído al río, en una de esas se ahoga, pero como cayó en cemento, pues se murió. Exactamente. Muy bien, Isra. Pues es las cosas. Bueno, el otro partido es entre la Juventus y el Mónaco. Hoy supongo que Manuel pues está del lado monaguesco, ¿no? Monegasco. ¿Dónde? Monegasco, no monaguesco, güey. No. Dani, por favor, avísales. Por eso te quiero. Tú vele a la Juventus. Dale, pues. Sí, a la vecchia señora. Monegasco. ¿Qué te puedo decir? Pues el Principado domina, ¿no? Sí, claro, sí. Hoy sí veremos si
el Mónaco puede sacar un buen resultado. Ay, Israel, no sabes cuánto valoro y agradezco estos momentos que me regalas de carcajada abierta. Ok, bueno, pues ya terminó la parte cómica, ¿no? Ya terminó la cadena de Ambrosio, ya continuamos con Noticias al Aire. Ahora van las reflexiones del doctor Pandal con su bombín y su ahora va bastón. la palabra cantar. Muy bien, Israel, nos vemos al ratito en el aire. Nos vemos al rato, adiós. 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 Nacional. Al Aire Noticias. En la información nacional, sin efectos la licitación ganada por Grupo Radio Centro. Hombre, hemos platicado a lo largo de estas emisiones de todo el proceso que han llevado, que han llevado algunas empresas que buscan ser una opción diferente en televisión abierta, compitiendo con las grandes, ¿no? Con las que llevan muchos años y que tienen ciertos privilegios, ciertas cosas. Bueno, IFETEL deja sin efectos licitación ganada por Grupo Radio Centro. Decía hace un momento José Luis Pandal que él ve que hubo aquí como algún... Es incomprensible. La otra cadena nacional que se licitó y se ganó, la ganó el grupo de Olegario Vázquez Aldir, pues el hijo de Olegario Vázquez Raña. Sí. Pagó un poco más de la base de la que partía la licitación. Al fin y al cabo es una subasta, ¿no? Esto vale mínimo tanto y cuánto ofreces y el que más ofrezca se la lleva. En cambio el grupo de Radio Centro ofreció casi 4 veces más de lo básico. Yo no creo que lo hayan tomado desprevenido, que no haya hecho sus investigaciones. Yo creo que don Francisco Aguirre, el propietario de Radio Centro, le vieron la cara, alguien lo engañó. Y alguien le dijo, no hombre, tú ofrece tanto para asegurar, va a ser negocio. Y resulta que lo que ofreció, o sea, si está perdiendo 415 millones de pesos, porque había dado una garantía de seriedad, o sea, si me echo para atrás pierdo esto, se los van a cobrar. Sí. Si está perdiendo 415 millones de pesos es porque vio imposible hacer negocio pagando los 3,000 y pico que había ofertado. No puede ser de otra manera. Entonces, ¿para qué los ofertó? Porque alguien le informó mal, alguien hizo algún mal cálculo, él mismo hizo un mal cálculo y pensó que era negocio. La unidad de espectro radioeléctrico del instituto corroboró que no se recibieron los comprobantes que acreditan el pago que ofreció el Grupo Radio Centro por la contraprestación ni por los derechos y aprovechamientos en el plazo establecido en las bases de licitación, el cual concluyó el 10 de abril pasado. En consecuencia, y como está previsto en las bases de licitación, en caso de incumplimiento, el Pleno determinó ejecutar la garantía de seriedad por 415 millones de pesos expedida por la empresa en los términos fijados en las bases. Así, el Pleno del Instituto declaró desierta la licitación únicamente respecto a la cadena nacional de 123 canales de televisión radiodifundida digital, por la que se había declarado participante ganador a Grupo Radio Centro. El siguiente paso del IFETEL será analizar las acciones a seguir respecto a las bandas de frecuencias que quedaron disponibles. Es decir, buscarán una segunda opción. Sí, esta licitación queda sin efectos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir yo cobro la fianza que me habían dado, la garantía que me habían dado por incumplimiento, incumplió, la cobro. Pero no hay más efecto, o sea, no gana el segundo lugar, no vuelvo a abrir la licitación, no, simplemente queda sin efecto, desaparece. Esas 123 posibles canales de televisión a nivel nacional, ahora pueden pasar muchas cosas. Primero hago una reflexión. Tienes, por ejemplo, el grupo de Carlos Slim queriendo meterse a la televisión. Claro. Si alguien hubiera visto viabilidad pagando ese precio, igual le hubiera entrado. O sea, porque el grupo Radio Centro lo habían declarado ganador, por lo tanto solvente, y nadie puede decirle, oye, no aceptes a un tercer socio. No podría ceder el derecho ganado a un tercero, pero sí podría aceptar capital de un tercer socio, y creo que lo habría en un momento dado, si fuera negocio en ese precio la cadena, me parece a mí, ¿no? También creo que la trampa puede venir de los establecidos que hayan enredado a este señor diciéndole, haz esto, mira, es muy buen negocio, precisamente para que no se metiera con ellos, ¿no? Y dejara fuera a un posible competidor. Hay algo extraño ahí, y creo que hay algo extraño porque hay un mal cálculo. Bueno, ahora, ¿qué puede pasar? Ya queda sin efecto esta licitación, pueden volver a hacer otra licitación en los mismos términos, o pueden, y no es mala idea, licitar los 123 canales uno por uno.
y establecer televisión regional. En los Estados Unidos hay cadenas regionales en muchísimos lugares. Hay estaciones de televisión que transmiten prácticamente en su pueblo, como las hay de radio también. Sí. No todas las cadenas deben de ser nacionales. Por ahí pudiera ser que si licitan 123 canales, hicieran mejor negocio. Pero hay algo extraño y por lo pronto, ¿qué va a pasar? Pues que por mucho tiempo ese trozo de espectro radioeléctrico va a quedar desocupado, ¿no? Yo tampoco le veo la prisa en ocuparlo. Hay quien dice, no, es que entraría una lana. Pues entraría una lana como para qué es la prisa. O sea, ¿quién no tiene casa todavía o qué? Claro. ¿No? Bueno, ese es el punto con la cadena. El otro tema interesante, Manuel, el crecimiento que prevé el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no es amigo de nadie, es un organismo terrible que en América Latina y en todo el tercer mundo ha causado verdaderas penas. O sea, es como las plagas de Egipto, causa hambre y destrucción con sus exigencias, como las plagas de Egipto. Pero bueno, siendo de esa manera, hay de repente como alumnos predilectos. Uno de estos es México, y ahora el organismo redujo sus proyecciones de crecimiento económico de 3.2 a 3% para 2015 y de 3.5% a 3.3% para 2016. El fondo redujo sus proyecciones de crecimiento económico de México para este y el próximo año en 0.2 punto porcentual. El organismo internacional reconoció que los menores precios del petróleo y la volatilidad en el tipo de cambio como consecuencia de los esperados cambios en política monetaria fueron parte de los factores que influyeron en la revisión a la baja. El pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2015 del Fondo Monetario Internacional está fuera de la proyección que mantiene el gobierno federal, que por el momento anticipa una expansión de entre 3.2 y 4.2%. Eso dice el gobierno federal. El fondo dice que será menos, y es muy probable que sea menos, y es preocupante porque al fin y al cabo el fondo no tiene fondo político interno, tiene un fondo político enorme, ¿no?, en su función de servidor del gran capital, pero es malo que disminuya la proyección, porque lo que nos está diciendo es que la economía mexicana va a estar en graves problemas. Cosa que todo mundo te lo ha dicho en los últimos meses. Y así será, ¿no? Y malo que esté en graves problemas, porque el afectado va a ser el ciudadano común de a pie. Al causante cautivo van a tratar de exprimirlo, y en general el bajo crecimiento económico es el gravísimo problema de México. Y fíjate, además la gente en general, que es quien resiente toda esta historia, también ve con malos ojos, pues, o siente pues esta poca representación en el Congreso ante temas verdaderamente importantes, que de eso platicaremos ahora. Vamos a un corte y venimos con esto del Congreso, porque no tiene mucho que ver, pero tiene todo que ver.
Bueno, estamos de regreso después de este corte, de este, pues digamos que descanso de nuestras elegantes y melodiosas voces. En México, 7 de cada 10 personas no se sienten representadas por sus legisladores, revela una investigación realizada por 12 organizaciones civiles, entre ellas Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad. El estudio también da cuenta de que el poder legislativo es el más opaco en América Latina. Alertaron que bajo esas circunstancias sería una catástrofe la reelección de legisladores, que surtirá efecto a partir de los diputados que se elegirán el 7 de junio. Va a ser la primera generación de legisladores reelegibles en el país, en un contexto en el que no sabemos cómo se vota en los congresos de México, no sabemos cuánto se gasta, cuánto reciben, expuso Juan Pardinas, director del IMCO. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que nuestro parlamento no es abierto y está lejos de serlo. Ninguna de las 34 instituciones legislativas hace públicas sus declaraciones de interés. Solo 24% difunde información presupuestal y administrativa. Especialistas afirman que son los más costosos de América Latina y del mundo. 7 de cada 10 mexicanos no se sienten representados por sus legisladores. Se estableció durante la presentación del diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México, elaborado por 12 organizaciones civiles, entre ellas, les decía, Transparencia Mexicana. El estudio evaluó qué tan transparentes, accesibles y cercanos a la ciudadanía son las 34 instituciones legislativas del país, es decir, la Cámara de Diputados de San Lázaro, el Senado y los 32 congresos locales, incluida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por ahí va, ¿no? Por ahí va la cosa, Manuel, y hay de estos organismos que hicieron el estudio, algunos a los que no le creo mucho, por ejemplo a Juan Pardinas, yo tengo mis serias dudas. ¿Sí? Sí, el Instituto Mexicano de la Competitividad es tuerto, no ve la realidad nacional, la ve con un solo ojo, me parece a mí. Pero bueno, son instituciones que tienen algún rigor académico y que tienen dinero para sus estudios. Transparencia Mexicana tampoco me queda muy transparente lo transparente que es, pero es el mismo caso. Bueno, lo que pasa es que a la conclusión a la que llegan, sobre todo considerando que no son instituciones que precisamente estén contra el Estado o quisieran hacerle daño al Estado, porque más bien algunas de ellas medran en este estado de cosas y tendrían que apoyarlo. Sí. Si reconocen que el 70% de los ciudadanos no se siente representado en los poderes legislativos, es porque la cosa está gravísima, Manuel. Y en pocas palabras lo que nos están diciendo es que los 32 organismos, los 34 con el Senado y la Cámara Federal de Diputados, más cada Congreso del Estado, los 34 parlamentos que tenemos en México, organizaciones de representación, son caros y prácticamente inútiles, ¿no? Uh-huh. Y la preocupación es una preocupación que yo comparto, sobre todo por otra vez lo nebuloso de la ley referente a la reelección. Ya la ley ya está aprobada, ya se van a poder reelegir. No se pueden reelegir los actuales porque nadie puede hacer una ley que se aplique a sí mismo. O sea, los actuales llegaron a diputados sin posibilidad de reelegirse y eso no va a cambiar. Los que vienen van a llegar con la posibilidad de reelegirse y así será. Tendría que haber precisiones que no están muy claras. Por ejemplo, que el diputado que se quiera reelegir lo haga por el mismo partido y en el mismo distrito. No que no se puedan reelegir los de representación proporcional, que eso sería terrible, me parece a mí. Si estás por el mismo distrito, el mismo partido, sí sirve un poco como referéndum. Lo hiciste bien, van a votar por ti, si no, no. Si te puedes cambiar de distrito o de partido, ya le quitas elementos de juicio a la gente y no queda muy claro el reglamento. Que ya lo analizaremos en detalle. Pero es muy preocupante, Manuel, que el Fondo Monetario diga que vamos a crecer poco, malo, y que la gente no se siente representado, malo, y la combinación de esas dos cosas existe. Los congresos toman decisiones que afectan la vida económica y el crecimiento del país sin preguntarle nada a nadie. Y uno podría pensar que lo hacen simplemente con una visión de negocios particulares y de saqueo de los bienes nacionales. Y que eso se refleja en nulo crecimiento, ¿no? Claro. Y ahí los dejamos. Sí. Que sigan haciendo lo que quieran. Sí, realmente parece ser un asunto interminable, ¿no? Porque te digo, muchas cosas de las que platicamos hoy, desde hace muchos años yo escucho que ya es el límite, que ya no hay manera, que ya ahora sí estamos hartos, que hay que hacer algo y que...
Y ahí seguimos. Porque le cambian detallitos, te digo, o sea, en la reforma política ya no es IFE si no es INE, cuando el IFE ya no tiene ninguna confianza, nadie cree en él, ¿qué haces? Revuelcas la gata y la dejas más o menos igual, es la misma. Ya en la revolcada entró IFE y salió INE, pero ¿cuál es la diferencia? Que por cierto, también quería mencionarlo, ya hay un nuevo presidente del tribunal, no del INE, del Tribunal Federal Electoral, del TRIFE, que es este señor Carrasco Daza, no sé cómo se llama. Mero comentario que no sé si tenga que ver, probablemente no, porque son gente muy profesional y muy digna y no creo que se vean influidos por amistades ni parentescos, pero no estoy seguro si sobrino, creo, o primo de Diodoro Carrasco Altamirano, el nuevo presidente del TRIFE, que ya no se llama TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es pariente cercano de Diodoro Carrasco Altamirano, ex gobernador de Oaxaca, que en este momento es el representante del gobierno de Puebla en el Distrito Federal. ¿Te acuerdas que lo nombraron hace poquito? Sí. Pues que tendrá un par de meses, ¿no? Exactamente, se llama Diodoro y Carrasco Daza, no sé cómo se llama, pero tampoco se llama Juan, vaya, quiero decir, es un Crescencio o algo así se llama. Ahorita lo buscamos y se lo confirmamos. No tiene mayor importancia, porque usted, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no recibe más que disgustos y no puede hacer nada al respecto. Es una bronca entre partidos políticos, o sea que quién es o quién no es. Creo que sí es Crescencio. Ahorita te lo Pero bueno, el digo. caso está en que hay relación en las cosas. Claro, lo que hay es una crisis del sistema político mexicano, y la crisis del sistema político mexicano se refleja en todo, se refleja en la economía, se refleja en la confianza, se refleja en la competitividad, se refleja en todo. Está en crisis el sistema político mexicano y algo habría que hacer al respecto. ¿Quién lo puede hacer? Pues por la vía pacífica, el Congreso. ¿Qué necesitamos? Llevar al Congreso a gente que nos represente. ¿Y qué también necesitamos? Necesitamos una profundísima reforma del Poder Judicial, porque necesitamos, como lo decía Morelos hace más de 200 años, en los sentimientos de la nación, tribunales de justicia que nos amparen y nos protejan. No los tenemos tribunales de derecho que están en manos de leguleyos, de tinterillos, de compadres y de amigos que al ciudadano común ni lo protegen ni lo amparan. Así es la cosa, Manuel. Así es la historia. Estoy buscando el nombre que me dices. El INE se llama ahora Instituto Nacional Electoral del nuevo presidente. Se apellida Carrasco Daza, eso sí te lo aseguro. Se me va ahorita su nombre. Ahorita te lo El busco, que se jubila es el señor Luna. Ya deja de ser presidente, pero además Constancio se jubila. Carrasco Daza. Constancio, te digo que tienen nombres así como curiosos, como de personajes de Carlos Fuentes, ¿no? O sea, Constancio Carrasco Daza, nuevo presidente Cruz del tribunal. También el presidente. Sí. ¿O no? Sí, claro. O Iscaná González, que es otro personaje de la región más transparente. El asunto está, no me acuerdo cómo se ve así. El asunto está, ya me ando por los cerros de ya empezamos a dar la vuelta. En la literatura, el asunto está en que hay una profunda crisis en el sistema mexicano, que ojalá y alguien hiciera algo aparte de estudios al respecto. Vamos, no sé a dónde vamos a la historia. A la historia, pues vamos a la historia, que hoy hay temas interesantes el día de hoy, 14 de abril. Historia. Al aire noticias. Dejo al final el que más me interesa, que es la proclamación de la República Española, para comentarle antes algunas otras cosas que pasaron un día como hoy en otros años. Un 14 de abril, en 1865, en Estados Unidos, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, que muere al día siguiente, 15 de abril, en el Teatro Ford. Precisamente le disparó ahí en la capital, en Washington. Una muerte un poco como la de Kennedy, nunca quedó muy claro por qué, quién, cómo y las consecuencias que tuvo. La muerte de Lincoln, bueno, pues ya sabes que el antecedente era la guerra de secesión, la abolición de la esclavitud y muchos intereses económicos, ¿no? Sí. En 1894, también en Estados Unidos, Thomas Alva Edison presenta el kinetoscopio,
artefacto para ver imágenes que fue precursor de las películas cinematográficas. Se basó en una idea del inventor Edward Muybridge. Te digo que Edison era bueno para sacarle lana a los inventos ajenos. Luego, en un día como hoy, en 1907, uno dice, el tsunami sí, pues pasó hace 3 años, ya no vuelve a pasar. No, los tsunamis pasan. En 1907, en Acapulco, un sismo de 7.9 grados en la escala de Richter provocó un tsunami que destruyó prácticamente el puerto de Acapulco en 1907. No era lo que es ahora, desde luego, pero sí ha sido siempre el puerto más antiguo del Pacífico. Ahí llegaba la nao de China, desde los tiempos de la colonia, ¿no? En 1910, en Estados Unidos, esta es una nota dedicada a los aficionados al béisbol. William Howard Taft, presidente de los Estados Unidos, comienza la tradición de lanzar la primera pelota en un partido de béisbol. El presidente de los Estados Unidos, que por cierto vino a México y se reunió aquí con el presidente mexicano también, con don Porfirio Díaz. Este fue en 1910 que lanzó la primera bola el presidente de los Estados Unidos. Otro hecho, desde luego, importante, un día como hoy, 14 de abril de 1912, en medio del Océano Atlántico Norte, a 1950 kilómetros al este de Nueva York y 3.430 kilómetros al oeste de Oporto, en Portugal, y 600 kilómetros al sur-sureste de la costa de Terranova, el barco británico Titanic choca contra un iceberg a las 23:40 del 14 de abril en su viaje inaugural. Acabó de hundirse horas después, a las 2:20 de la madrugada del día siguiente. Por eso se dice que el Titanic se hundió el 15 de abril. Se hundió el 15 de abril efectivamente, pero chocó contra el iceberg el 14 de abril a las 11 de la noche con 40 minutos. El iceberg. Murieron 1.527 personas de las 2.223 que viajaban a bordo. Salvaron un poco más de 700 personas. Entre ellos Rose. Oye, en 1912, en Santos, en Brasil, se funda el Santos Fútbol Club. El equipo que fue el equipo de Pelé. El equipo de Pelé, exacto. Que era un equipo, hasta que apareció Pelé, el Santos era un equipo humilde. Sí. O sea, un equipo sin mayor trascendencia. Cuando apareció Pelé, el Santos hizo un equipo fuerte, un equipo famoso, y el Santos descubrió el negocio. Pelé fue y sigue siendo un hombre de negocios, además, descubrió el negocio de ir a jugar al extranjero. Bueno, jugar a México varias veces. Varias veces, a hexagonales y cuadrangulares y demás. Sí. Y además le dio de comer a gente toda la vida. Raúl Orbañanos con el Atlante le paró un remate a Pelé desde el manchón de penalti, que no fue penalti, fue un remate. Sí, sí. Y de ese paradón que hizo Orbañanos vivió toda la vida. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Oye, en el 31 fundaron el Granada, este equipo de fútbol al cual Cristiano Ronaldo suele meterle muchos goles. Digo, nada más a pero también fue fundado un día como hoy. También en 1939 Roosevelt envía una carta a Hitler y Mussolini ofreciendo y pidiendo 10 años de paz en Europa y Medio Oriente. Sí, los Estados Unidos no querían la guerra en Europa, entre otras cosas porque no estaban preparados para la guerra, venían de la recesión, estaban en recuperación y les convenía la guerra, que iba a ser una revolución económica, pero todavía esperarse un poquito. Tan es así que Estados Unidos no entró a la Segunda Guerra Mundial hasta que el 7 de diciembre de 1941 los japoneses bombardearon a traición, sin declaración de guerra, según Estados Unidos. Digo, sin declaración de guerra, no la había. Sí. Pearl Harbor, ¿no? Entonces Estados Unidos tardó 2 años en entrar en una guerra, la guerra mundial en Estados Unidos, porque no estaba preparado para hacerlo. Por eso Roosevelt buscaba paz con Hitler y Mussolini. ¿Algún otro, doctor? Bueno, en 1936, en Barcelona, en España, hace su última presentación el grupo de teatro La Barraca, creado por Federico García Lorca. Federico García Lorca, cuando empezó la traición del franquismo, de los militares golpistas a la República, fue asesinado. Él había creado un grupo que se llamaba La Barraca, que llevaba el teatro por pueblos de toda la península y representaba sus obras y las de otros. García Lorca creía que era muy importante para la República, y lo era, el arte, entre otras la representación teatral y musical, porque García Lorca, aparte de escritor, era un gran músico, era pianista. Sí. Y bueno, el tema, 1931, la efeméride para mí más importante, es que en España
se proclama el 14 de abril de 1931 la Segunda República, tras las elecciones celebradas después de la dimisión voluntaria del dictador Miguel Primo de Rivera, en las que a pesar de la victoria monárquica, los republicanos triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia. Ante el decidido impulso republicano en las ciudades y teniendo en cuenta el caciquismo imperante en las zonas rurales, el rey Alfonso XIII decide abandonar el país. Éibar será la primera localidad en que se hice la bandera republicana. Éibar en el País Vasco, donde hay una fábrica muy importante de armas desde entonces y hasta la fecha. Entonces, en 1931 se proclama la Segunda República. Yo desde luego soy republicano, no creo en la monarquía. A mí me parece que los únicos reyes que existen son los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y los Reyes Heroles. Los demás no los puede designar Dios. Y los únicos reyes que verdaderamente influyen en la suerte de los hombres y en el destino de la humanidad, Manuel, son los reyes de la baraja. Eso sí que te pueden cambiar la vida. La monarquía es un anacronismo en este momento. Creo que cualquier hombre del siglo XXI prefiere ser ciudadano que súbdito, que son los que viven en sistemas monárquicos al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en 1931, la Segunda República, ¡viva la República! El himno de Riego era el de la República, pues, contra la Marcha Real, que es el actual himno español, aunque no hay una letra oficial. Hoy se proclaman 79 años, se celebran, se conmemoran 79 años de la proclamación de la República Española. Muy bien, pues ahí está algo de historia. ¿Sabes quién también? Miguel Calero, nació en el 71, este futbolista colombiano, y murió en 2012, que fuera arquero del Pachuca, y que bueno, pues tuviera también grandes momentos con Selección Colombia, y bueno, pues él también nació un día como hoy, de 1971, pues un arquero joven. Sí, murió joven Miguel Murió Calero, joven, sí, murió joven, y bueno, pues es uno de los José Mari Manzanares. El gran torero. ¿En qué año nació José Mari? José Mari Manzanares en el 53. Sí, era más o menos contemporáneo mío, y murió hace un año justamente, de manera inesperada, a los 61 años de un infarto. José Mari Manzanares es el caso que el otro día comentamos. Fue un gran torero, muy admirado, con muchos éxitos, pero además era un torero con una técnica extraordinaria. Un torero para toreros, José Mari Manzanares. Había que verlo para entenderle, para aprender. A los toreros les gustaba ver torear a Manzanares, que era un torerazo en toda la extensión de la palabra. Su hijo José Mari anda por ahí, tiene otro hijo rejoneador. Su hijo José Mari también es un gran torero, de un estilo diferente al de su padre. Sí. Un torerazo muy fino. Manzanares se llamaba José María Dols, era valenciano. Manzanares era, digamos, que su nombre de guerra, el nombre con el que toreó, igual que el de su hijo, ¿no? José María Dols nació un día como hoy en 1953, estaría cumpliendo entonces 62 años. Así es. Que ya no cumplió, murió de 61. Vamos a hacer una pausa y regresamos al Aire Noticias en estamosalaire.com.
internacional. Al aire noticias. Bueno, en el terreno internacional tenemos pues esta reacción que tuvo el presidente turco, que condena el dicho del Papa, doctor. Sí, bueno, básicamente dice que no hubo tal genocidio armenio, ¿no? El pueblo armenio fue masacrado por los turcos justamente, era un reducto cristiano de un entorno musulmán. Ya hace 100 años se decidió expulsarlos de sus comunidades donde habían vivido por centurias, ¿no? El presidente Recep Tayyip Erdogan rechazó los comentarios de Francisco al hablar del genocidio armenio y lo llamó a no volver a cometer un error de este tipo. El presidente Erdogan expresó su condena al Papa por el reciente sermón en que hizo mención del genocidio armenio, un término que Ankara, la capital turca, rechaza. Condeno al Papa y quiero advertirle. Espero que no vuelva a cometer un error de este tipo, dijo Erdogan en un discurso ante representantes de la Asociación de Exportadores de Turquía. Cuando los políticos y los religiosos asumen el trabajo de historiadores, no dicen verdades sino estupideces, así de duro se le fue Erdogan al Papa. Recordó que el año pasado expresó sus condolencias por la tragedia armenia, pero subrayó que esta misma postura debe adoptarse respecto a lo que sucedió a los tártaros de Crimea de etnia turca o a los circasianos en el Cáucaso. Decenas de miles de circasianos murieron durante el siglo XIX ante el avance del Imperio Ruso y otros cientos de miles tuvieron que dejar su territorio en el Cáucaso. Ya dije entonces que mientras los armenios morían en nuestro país, a los otomanos, los turcos así se les llamaba entonces, los mataban en otros países, el gran Imperio Otomano, de ahí viene el gentilicio, entre otros por parte de armenios, señaló el presidente turco. Agregó que lamento enormemente que el Papa defina como genocidio el sufrimiento de los armenios junto al de todos los pueblos de nuestra geografía, con los musulmanes en primer lugar. En nuestros encuentros con el Papa he visto a un político diferente, no digo un hombre religioso sino un político, pero estas declaraciones lamentablemente reflejan la mentalidad que ha llevado a la masacre de millones de personas en la historia. Quiero subrayar que no permitiremos que los hechos históricos se saquen de contexto y se conviertan en una campaña contra nuestro país. ¿Y qué pasa, Manuel? No deja de reconocer Erdogan que los armenios fueron masacrados, que hubo muertos, muchos, miles, que hubo desplazados, muchos miles, entre otros los que llegaron, por ejemplo, a América, que a Puebla en concreto, que mencionábamos el día de ayer. Pero de eso a un genocidio hay una diferencia, que creo, en un momento dado sí creo que el Papa utilizó una palabra inadecuada, pero creo también que lo hizo con toda intención. El genocidio implica el interés de desaparecer a un grupo perfectamente identificado para siempre. El genocidio clásico sería el que intentó el gobierno nazi con los judíos, que quería desaparecer a los judíos de la faz de la tierra. No solamente es étnico el genocidio, por ejemplo, la acusación no probada a Luis Echeverría en México es de genocidio en la masacre del 68 y del 71, porque lo acusan de querer desaparecer a un grupo específico de personas que eran los estudiantes universitarios. Muy difícil de comprobar, pero a lo que voy es que el genocidio es una figura jurídica. Entonces, el genocidio judío, además es una figura jurídica reciente. Genocidio como tal pues se acepta en el derecho internacional a partir de los juicios de Nuremberg, que es una de las 4 acusaciones que le hacen a los líderes nazis, ¿no? Que es un juicio muy discutible incluso por algunos brillantes pensadores y juristas judíos, porque juzgaron a los líderes nazis por delitos que no estaban definidos como tales antes de Nuremberg. Posterior a los juicios de Nuremberg viene el juicio famosísimo de Adolf Eichmann en Jerusalén. Eichmann lo secuestran en Buenos Aires, un grupo del servicio secreto judío, del Estado judío, se lo lleva a Israel y lo juzgan en Israel.
Incluso Hannah Arendt, por ejemplo, una pensadora, filósofa, escritora judía, tiene sus reservas, escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, dando su punto de vista, ¿no? De si tenía derecho el Estado judío a juzgar en los términos que lo hizo a Adolf Eichmann, porque lo está juzgando por delitos que no existían como tales en el momento en que se llevaron a cabo, ¿no? Eichmann, desde luego, la defensa que fue de prácticamente todos los líderes nazis fue yo obedecía órdenes, ¿no? Y a Eichmann lo cuelgan, lo ahorcan en Jerusalén en 1960 y tantos, 60 lo capturan y el juicio es bastante rápido. Entonces el genocidio implica eso, ¿no? La intención de desaparecer a un grupo específico de personas, a una etnia, y a lo mejor ahí es donde es discutible si a los armenios se les intentó desaparecer como tal, ¿no? Ahora, murieron 1,5 millones de armenios, que no son pocos, ¿no? Entre 1915 y 1923, según algunos historiadores, ¿no? Pues sí. Y total, el Papa también, viene la siguiente parte, el Papa es jefe de Estado, es jefe del Estado Vaticano. Entonces también el Estado turco puede mandar una nota diplomática, por ejemplo, por las declaraciones de su jefe de Estado, que no es el caso. No lo ha sido, ¿no? La condena es una condena personal del presidente turco en su calidad de turco, no de presidente, al Papa en su calidad de Papa, no de jefe de Estado Vaticano, que es, tiene sus matices. Bueno, pues ahí está la nota internacional. La nota internacional. Oye, doctor, relevante. Algunas cosas que es importante también comentar y compartir con todos ustedes aquí en Al Aire Noticias. Digo, pues esto que saben ustedes que sucede constantemente. El INE ordena el retiro del spot del PAN porque considera que calumnia al Ejecutivo. Ya sabes, este spot donde dice que lleva 200 invitados a Inglaterra. Ajá. Ahí te va. La Comisión de Quejas y Denuncias ordenó el retiro del aire del promocional del Partido Acción Nacional denominado Londres Impuestos, por contravenir la ley electoral al tratarse de una calumnia en contra del Ejecutivo. ¿Cómo definirías tú una calumnia, doctor? Pues una calumnia es una aseveración falsa que afecta el prestigio de alguien, ¿no? Okay. O la persona de alguien, ¿no? Bueno, viendo su contexto, en su contexto algo que no es cierto, las expresiones, se concluye, como en todas las anteriores cautelares que hemos concedido por calumnia, que estamos bajo los mismos argumentos que llevan a esa conclusión, por lo que se ordena el retiro del aire de la promocional, dijo la consejera Beatriz Galindo. Ello, explicó Galindo Centeno, derivado de las expresiones vertidas en el promocional panista, en el sentido de que durante su reciente visita a Londres el jefe del Ejecutivo llevó varios invitados. Durante las sesiones de este martes, la comisión del instituto aprobó retirar el spot por 2 votos a favor de las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Margarita Favela y en contra de la consejera Pamela San Martín, en ausencia del consejero Roberto Ruiz Saldaña, integrante de la misma. Además, otorgó 6 horas al partido blanquiazul para que lleve a cabo la sustitución del promocional y ordenó a las concesionarias para que en un plazo de 24 horas lo retiren del aire. Galindo detalló, sin embargo, que ese plazo luego se extiende porque se tiene que hacer la notificación de esa orden del retiro del aire a todas las emisoras que se encuentran en la República Mexicana, pero por lo pronto piden que se retire ese spot por tratarse de una calumnia contra el Ejecutivo. Fíjate, y puede ser, ¿no? Quiero decir, cuando tú haces un juicio de valor, el Ejecutivo hizo esto y lo hizo mal, a lo mejor puedes hablar de calumnia. Cuando tú haces una exposición de hechos, pues le dejas a cada quien la interpretación de lo que pasa, ¿no? Y creo que ahí está la diferencia sutil entre una cosa y otra. Tú expones los hechos, hoy el Ejecutivo se fue en este avión y fueron tantas personas, punto, sin hacer un juicio de valor, hizo mal, se robó la lana, abusó, no, nada, y que la gente juzgue, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa es que la ley, en México la ley electoral es tan confusa, Manuel, que tiene muchos resquicios para que tú demandes cosas, ¿no? Que quiten, que pongan. Tienes el Partido Verde, que lo han multado por quién sabe cuántas cosas, pero el efecto buscado por el Partido Verde se consigue, aunque después lo multen. Es como aquel que abre su bar, no tiene un permiso y prefiere pagar la mordida y empezar a tener ingresos, ¿no? Es el punto, ¿no? Sería un poco o sea, prefieren pagar la mordida que hacer todo el trámite, porque al final todos les van a llegar a pedirles, y eso te lo dicen gente claramente. Eso, sí. Sí.
y ya sobre hechos consumados, en todo caso ya invertiste, ya ganaste, ya recuperaste y luego a lo mejor te cierran, ¿no? Pero esos son resquicios legales que hay que ir cerrando poco a poco. Ahora bien, la legislación electoral mexicana está hecha para que no la entiendan más que ellos y para que queden precisamente puertecitas y ventanitas por donde colar cositas. Así es. Básicamente, ¿no? Entonces es muy confusa, es muy difícil de entender, es un asunto como para expertos y es otra parte de esta actitud de cosa nostra, ¿no? De los partidos políticos y de los políticos en general. Ahí ni te metas porque eso no entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. De algún modo. Oye, y estaba viendo, doctor, que este es un tema que te interesa. Protestan contra las corridas de toros en la Asamblea del Distrito Federal. Los inconformes colocaron una manta con la leyenda, la Asamblea del Distrito Federal clausurada por no atender la demanda ciudadana, no más tortura a los toros. Y la tortura no es arte, y ya vi que te empezó a hervir la sangre. No, yo respeto mucho a los antitaurinos, comprendo además su actitud, y no digo otra cosa, pues, que no es, o sea, a mí no me parece mejor la vida del ganado de carne. Yo siempre he dicho que la persona que me diga es que es una crueldad lo que se comete con los toros de lidia, la primera pregunta es: ¿tú eres vegetariano? Porque es cruel sacar, vegetariano en serio, es cruel sacar a un pez del agua, lo matas por asfixia. Si comes pescado, todos no me andes defendiendo a los toros, mueren asfixiados los peces, claro, fuera del agua. Los novillos de engorda, si comes carne, nacen, los castran muy jóvenes, los tienen prácticamente encerrados comiendo sin hacer ninguna otra cosa y los matan. Me parece que es una vida humillante. Toro de lidia vive 3 años o 4, según vaya a la plaza novillo o toro, en libertad, en comunidad, muy bien tratado, muy bien cuidado, y sufre 20 minutos, porque tampoco niego que sufra, o sea, tampoco es que no sufra, no, sí sufre. Ahora bien, un toro de lidia tarda mucho tiempo en desarrollarse. Si tú desapareces las corridas de toros, desapareces a esa raza. Ya no tiene sentido criarla porque no es negocio, no te produce carne, tarda mucho en desarrollarse, nadie quiere ganado estabulado para comérselo bravo, ni que reaccione, entonces desaparecería. O sea, cuando logren que no haya corrida de toros, lograrán también desaparecer la raza específica del toro de lidia. Digo, la veremos seguramente en los zoológicos, como tantos otros animales, ¿no? Pero que el toro sufre, cierto, que a mí sí me parece que hay arte y mucho en la tauromaquia, que además hay una historia muy larga que significa muchas cosas. Y si te vas a los extremos de la protección de los animales, tendrías que estar también, por ejemplo, en contra de la charrería o de la equitación, porque el caballo también es un animal que nace libre, que está diseñado para andar en la pradera pastando, y que es un animal que corre, que huye. Así está diseñado, y no está diseñado para que le pongas un freno en la boca y lo obligues a saltar. El caballo no salta naturalmente, el caballo no hace suertes de charrería, no da lados, no ceja, no camina para atrás naturalmente, pues. Entonces también sería una tortura, porque también va contra su naturaleza. Por otro lado también, Manuel, el toro de lidia está criado para la función que desempeña. Yo sí estoy en contra del maltrato animal en otros sentidos. Por ejemplo, un elefante no está diseñado para pararse sobre una sola de sus 4 patas en una pista de circo. No está para eso. Ni para columpiarse de la araña de nadie. Araña, ¿no? Exactamente, para eso no es un elefante. Entonces, yo sí respeto mucho a los antitaurinos. Me parece que en esto, como en todo, no hay que llegar a exageración. Me parece muy su derecho que no acudan a las plazas y que incluso hagan propaganda tratando de que otra gente no lo haga. También lo creo, sobre todo por el mal manejo empresarial de la fiesta taurina en México, que tiende a desaparecer. Eso también es cierto. Además, quemaron una figura de cartón con billetes y un costal con signo de peso, simbolizando la corrupción que aseguran hay en este tipo de espectáculos. ¿Tú consideras que hay un asunto de lana? Hay un mal manejo administrativo, o sea, es una industria mal manejada, efectivamente. Y sí, hay abusos y hay una serie de cosas que se dan en los toros, como en
tantas otras actividades de nuestro país, ¿no? Y no solo de nuestro país. También es por otro lado cierto, y en eso también hay que pensar, que es una fuente de ingresos para muchísimas familias. Alrededor de la fiesta taurina hay los creadores de toros, hay los toreros, hay los subalternos, picadores, banderilleros, hay los veterinarios, los mayorales, los caporales del campo, los peones del campo, hay la gente que trabaja en las plazas de toros, los torileros, los monosabios. Hay una gran cantidad de gente que vive, que tiene su ingreso para vivir alrededor de la tauromaquia. También, ¿no? O sea, son hechos objetivos. Insisto, yo no soy un defensor, ni lo último que se me ocurre en la vida es tratar de convencer a alguien de que cambie su postura ante la fiesta de los toros. Pues sí, a ver ahí, pues hombre, ¿qué sucede? Porque además es algo permanente, ¿no? Mira, estas protestas ya de años para acá ya son es una expresión fijas. cultural. La raza del toro de Lidia, que es muy antigua, se va puliendo a través de la historia, precisamente en la selección del toro con más bravura. La tauromaquia nace como entrenamiento de los caballeros, a caballo desde luego, como se implica, en las luchas contra los moros, los caballeros castellanos, los moros, los árabes de aquel tiempo, también celebraban fiestas de toros y también entrenaban de la misma manera. Básicamente el entrenamiento era a lancear toros, o sea, con tu lanza atravesar toros desde el caballo. ¿Para qué servía? Pues servía para entrenar al caballero. Así nace la tauromaquia. Y los de a pie, que hoy son los primordiales, eran los peones, los subordinados de aquellos caballeros que se dedicaban a acomodar al toro para que el caballero pudiera lancearlo con mayor comodidad. Así nace la tauromaquia y se vuelve una fiesta popular, ¿no? Que tiene un sentido además histórico, pues, que digo, sería muy largo de explicar, pero que existe, pues, no es que alguien enfermo de su cabeza haya dicho vamos a torturar toros, ¿cómo le hacemos? Es una reducción absurda, ¿no? En un momento dado a mí también me parece absurdo, por ejemplo, que haya 11 adultos corriendo detrás de una pelota. O sea, podrían hacer cosas más interesantes, aunque ahí no haya crueldad. La hay en la lucha libre o en el box, ahí son dos seres humanos golpeándose de alguna manera, o más de dos. Tragedias suceden también de repente, como lo hemos visto, ¿no? El fútbol americano me parece un deporte sumamente violento entre seres humanos, aún más irracional que el toreo, ¿no? Aunque dicen, no, es que el ser humano se puede defender, pues, también se puede defender, o sea, tan se puede defender que también puede decidir no dedicarse a deportes salvajes entre seres humanos, digo yo. Claro. ¿No? Pues sí, que hay una serie de... Yo siempre discutiré la gente que dice 11 tras una pelota. No van tras una pelota. El portero no va tras una pelota, está esperando a que le llegue la pelota. Pues sí, pero hay delanteros como Sague que tampoco van tras una que pelota. Que ese sí la correteaba, pero hay otros como Hermosillo que él únicamente estaba esperando a que algo sucediera. Pero vaya, es que yo a lo que voy, si quieres, y tienes, digo, para explicarte, tienes a Villor o tienes a Galeano, justamente para explicar la importancia del fútbol. A lo que voy, Manuel, y ese es el ejemplo, es que lo lúdico es importante. Cómo se entretiene la gente, cómo se divierte, es parte del ser humano. Así nace la tauromaquia. No nace con la maldad intrínseca de alguien que anda pensando cómo torturar toros. Así no nace la tauromaquia. Es la parte lúdica que tiene un sentido cultural en el sentido más amplio, ¿no? Hay que cultos somos, ¿no? En el sentido de las cosas, las culturas se desarrollan como son por motivos de historia y geográficos y económicos, y entonces va desarrollándose una cultura. El fútbol, bueno, pues el fútbol en algún momento los obreros ingleses en algo se tenían que entretener, pues, en las ¿no? minas en Pachuca. Las minas en Pachuca, en México, pero cuando crean el fútbol, ¿no? Sí, o sea, en Inglaterra, pues estaban buscando una diversión, porque además tenían una vida muy triste. Por ejemplo, los retachitos, ¿cómo habrán nacido, doctor? Pues los retachitos habrán nacido por alguien al que carecía de con quién jugar. Y entonces él solito. Pues sí. Digo yo, ¿no? O sea, ese debe de ser invento de un solitario. De un solitario. Hay varios inventos de un solitario. Te digo, y uno resuelve su soledad, pues de alguna manera,
con algo que se le ocurre, pero de veras todo tiene un sentido y todo tiene un desarrollo y todo tiene un porqué, ¿no? Claro, se va evolucionando, desde luego se va evolucionando y, por ejemplo, ya no podrías pensar, hombre, el sentido religioso, sacarle el corazón al enemigo vencido. Para el vencido en las guerras floridas prehispánicas era un honor, al fin y al cabo, que le arrancaran el corazón en el templo de Huitzilopochtli. Hacían guerras floridas cuando no había un conflicto de veras, lo inventaban, pactado, precisamente para poder ofrecer sus sacrificios humanos. Afortunadamente esa costumbre, bueno, no sé si afortunadamente, de repente uno piensa, caray, si así existiera, y si así fuera, y si el candidato perdedor fuera sacrificado en el Zócalo, sí, ya nomás, o como nos íbamos deshaciendo de muchos perniciosos que nomás hacen gastos. Oye, o como la licitación esta, ¿no? A final de cuentas, pues por hocicón te bajo 400 millones, pues, ese es el resumen, sí. Andas aquí alardeando con que tú vas a comprar y luego al final no te alcanza. Muy sácale punta y yo le entro y compro y tal. Sí, por trompudo le bajan la lana. Imagínate tú cuánto iría a perder que prefirió don Pancho Aguirre pagar los 450 de un jalón. Además han bajado, estoy leyendo que han bajado tremendamente las acciones de Grupo Radio Centro y siguen bajando. Ayer cayeron, y antier también, hoy 2.78%, es una lana. ¿Cómo no? Lo que está bajando la acción. ¿Cómo no? Pues así está la cosa, Manuel. Pues vámonos, doctor. Esto de la tauromaquia. Yo, de veras... Yo sé que es un tema que te gusta y te apasiona. Y comprendo a la gente que no le gusta y que le disgusta profundamente, porque tienen sus razones, ¿no? Creo que entre los individuos como entre las naciones y los aficionados a cualquier tipo de diversión, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muy bien, doctor. Amigas, amigos, Manolo, aquí tenemos por ahí a Vero, a Dani, muchas gracias a todos por su colaboración y esfuerzo. En tu toma, doc. ¿Eh? Quiero salir en tu toma. Pues acércate. Eso ya sabes que no depende de mí. Realmente la toma depende de las multitudes. Se van recibiendo solicitudes. A ese no lo tomen, a ese sí. Pero bueno, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, amigas, amigos. Los esperamos mañana a la 1:00, casi en punto de la tarde, aquí en Noticias al Aire. Adiós.